Una empresa de energía eléctrica realizó un estudio por sectores residenciales de la ciudad sobre el consumo del mes. Determinar la media y la mediana. En la tabla estamos observando el consumo en los sectores residenciales. Por ejemplo, si miramos la primera fila, observamos que 18 hogares tuvieron un consumo entre 0 y 50 kilobytes por hora, ¿no? Miramos acá, 24 familias tuvieron un consumo entre 150 y 200. Como queremos determinar las medidas de tendencia central, media y mediana, entonces vamos a encontrar el número total de datos. En este caso, el número total de hogares. Entonces vamos a sumar acá 18 más 22 más 30 más 24 más 12 más 6 más 6 más 2. Eso nos da 120. A continuación, necesitamos la marca de clase, es decir, el punto medio del intervalo. Entonces, el primer intervalo es el consumo entre 0 y 50. Para hallar el punto medio, pues sumamos los datos, sumamos los extremos, es decir, el límite inferior 0 más el límite superior 50, que nos da 50, y lo dividimos entre 2. Es decir que la marca de clase es 25, punto medio del intervalo. De igual manera, para el segundo intervalo, límite inferior 50, le sumamos el límite superior 100, nos da 150 y dividimos entre 2, nos da 75. Y así sucesivamente para encontrar todas las marcas de clase. 125, 175, 225, 275, 325 y 375. Seguimos, agregamos esta columna a la tabla porque tenemos que encontrar el producto de la marca de clase por la frecuencia. Es decir, el X sub I por el F sub I. Entonces acá tenemos que multiplicar el 25 por el 18, que nos da 450. Y así con cada una de las filas. Entonces, aquí tenemos que multiplicar 75 por el 22. Que nos da 1650. 125 por 30. Veamos cuánto nos da. 3750. 175 por 24. Resultado 4200.
225 por 12, 2700, 275 por 6, 1650, 325 por 6, 1950 y 375 por 2. Recuerden multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Entonces, aquí nos quedaría 375 por 2, 750. A continuación, tenemos que sumar cada uno de estos productos. Entonces, 450 más 1650 más 3750 más 4200 más 2700 más 1650 más 1950 más 750 para un total de 17.100. ¿Ok? Bien. Ya con este resultado podemos calcular la media aritmética. Recordemos que la media se define como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, es decir, desde el primer dato hasta el dato 120, de los x sub i por los f sub i sobre n. Entonces veamos a ver acá a qué es igual la sumatoria de los x sub i por los f sub i. Ese dato ya lo tenemos acá. Cuando nosotros sumamos nos dio 17.100. Entonces 17.100 dividido entre el número total de datos. La suma de las frecuencias absolutas que nos dio 120. Cuyo resultado es, entonces vamos a dividir 17.100 dividido entre 120. Resultado 142,5. Es decir que en promedio el consumo de esta familia es de 142 kilobytes por hora. Bien, ahora vamos a pasar a calcular la mediana, que corresponde al dato que ocupa la posición central después de que los hemos ordenado. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer acá para calcular esta medida, la mediana. Entonces, vamos a agregar otra columna más a la tabla, que es la columna de la frecuencia acumulada. La denotamos con la F mayúscula. Entonces vamos a calcular las frecuencias acumuladas. Entonces acá observen que la primera frecuencia absoluta es 18. Entonces esa sería nuestra primera frecuencia acumulada. 18. ¿Cómo calculamos la segunda frecuencia acumulada? Entonces serían 22 más la que ya tenemos acumulada, que son los 18. Entonces serían 40. La tercera es 30, pero ya tenemos acumulado 40, entonces serían 70. Aquí la frecuencia es 24, pero fíjense que tenemos un acumulado de
70, es decir, que sería 94 la frecuencia absoluta acumulada. Luego serían, 106, 112, 118 y cierra acá con 120. Entonces, observemos que vamos a calcular la mediana. Tenemos que buscar el dato que ocupa la posición del centro. Cuando estamos trabajando con datos agrupados, entonces vamos a mirar en la frecuencia acumulada la posición. En este caso, como el total de datos habíamos dicho que era 120, entonces el dato que está en la mitad es el dato 60. Vamos a concentrarnos acá en la frecuencia acumulada. Hasta acá van 18 datos. Hasta acá ya van 40 datos. Y hasta acá van 70. Es decir que en esta fila se localiza la mediana. Esta fila la vamos a llamar la clase mediana. Vamos aquí a resaltarla. A ver, eso. Bien, entonces, la mediana, tenemos esta expresión para calcularla. La mediana es igual al límite inferior más la amplitud del intervalo multiplicado por n medios menos f sub i menos 1, todo esto dividido entre f sub i. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es el límite inferior? Ya nosotros dijimos que la mediana se ubica en esta fila. Entonces acá tenemos el intervalo. 100 representa el límite inferior. Entonces vamos a escribirlo acá. Límite inferior 100 más. ¿Cuál es la amplitud? ¿Cuál es el ancho del intervalo? Entonces, si nosotros miramos acá, de 100 a 150 hay 50 unidades. Podemos mirarlo con cualquiera de los intervalos. Entonces, la amplitud, el ancho del intervalo es 50. Multiplicado por n medios. Es decir, n es el total de datos, que son 120. Dividido entre 2, eso nos da 60. Restamos la frecuencia acumulada y menos 1, es decir, la anterior a la clase mediana. Ojo, esta es la fila donde se encuentra la mediana. Entonces la frecuencia acumulada, fíjense, está en F mayúscula, anterior es 40. Entonces aquí vamos a colocar 40. Dividido entre la frecuencia absoluta de la clase mediana, y la frecuencia absoluta la tenemos acá, es 30. Vamos a ver el resultado, cómo lo vamos a sacar. Vamos a realizar la operación. Entonces esto nos daría 100 más 50, que multiplica, vamos a ver cuánto nos da acá. Entonces sería 60 menos 40, ojo, eso nos da 20, dividido entre 30. ¿Listo? Seguimos realizando la operación.
Entonces esto nos va a dar, a ver, 100 más 50 por, ¿cuánto nos da? 20 dividido entre 30. Eso nos da 0,66. 0,66. Podemos trabajar con dos cifras decimales. Bueno. Esto nos da 100 más, ahora 50 por el 0,66. Eso nos da 33. Y el resultado sería 133. Este valor me representa la mediana. Entonces, mediana es igual a 133. ¿Cómo podemos interpretarla? Entonces, a ver, un 50% de los hogares están teniendo un consumo de 133 o menos. De igual manera, un 50% de los hogares están teniendo un consumo de 133 o más kilobytes por hora. Bueno, de esta manera hemos encontrado la media aritmética y la mediana.